Era una noche oscura y fría. El viento susurraba entre los árboles y la única fuente de luz en la casa era una pequeña lámpara de mesa en el rincón de la sala. Luis estaba solo. Desde hacía semanas vivía en esa casa antigua, alejada del pueblo. No le importaba estar solo, de hecho, lo disfrutaba. Pero esa noche algo se sentía diferente. Había un silencio demasiado profundo, uno que hacía que cada pequeño sonido se sintiera más fuerte. Eran casi las 12 cuando Luis escuchó por primera vez el crujido. Provenía de la cocina. Un sonido seco, como si alguien hubiera pisado el suelo de madera. Luis dejó el libro que estaba leyendo y se quedó quieto, escuchando. Debe ser la madera que se contrae con el frío, pensó para tranquilizarse. Pero el crujido volvió, esta vez más cerca. Se levantó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Caminó lentamente hacia la cocina, su corazón latiendo cada vez más rápido. Encendió la luz y miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar, no había nada fuera de lo normal. Pero ese extraño ruido seguía resonando en su cabeza. Decidió volver a la sala, pero cuando giró para regresar, escuchó lo que parecía un susurro. Un murmullo suave, apenas audible, como si alguien estuviera hablando a muy baja voz. Luis sintió un nudo en el estómago. El sonido venía del pasillo que daba al sótano. Jamás había bajado allí. Desde que se mudó, algo en esa puerta le incomodaba. Era una sensación irracional, pero siempre evitaba acercarse demasiado. Se quedó de pie, mirando hacia la puerta del sótano, y el susurro se volvió más claro. Ahora podía distinguir palabras, aunque no lograba entender lo que decían. Su mente le decía que se alejara, pero algo más fuerte lo empujaba hacia la puerta. Con manos temblorosas, tomó la perilla. La puerta chirrió cuando la abrió. El pasillo estaba oscuro y el aire era pesado y húmedo. El susurro se hizo más fuerte, como si lo llamara, atrayéndolo hacia la oscuridad. Luis bajó lentamente los escalones. Cada paso resonaba como un eco interminable. La lámpara en su mano temblaba junto con sus dedos. Al llegar al fondo, el susurro se detuvo. Había algo ahí, en la esquina más oscura del sótano. Apenas podía distinguirlo. Luis se acercó, aunque una parte de él gritaba que debía salir corriendo. Cuando estaba a solo unos pasos, la lámpara parpadeó y se apagó. El susurro volvió, pero ahora no estaba solo. Junto al murmullo, se escuchó una respiración, lenta y pesada, justo detrás de él. Luis se giró bruscamente, pero no vio nada. El aire estaba helado, y sentía que algo lo estaba observando en la oscuridad. De pronto, sintió una mano fría posarse sobre su hombro. Luis gritó, soltó la lámpara y corrió escaleras arriba. Cerró la puerta del sótano de golpe, su corazón desbocado, y corrió hacia la sala. Se sentó en el sofá, jadeando, tratando de calmarse. Pero entonces, la puerta del sótano volvió a crujir, lentamente, abriéndose por sí sola. Y del oscuro pasillo, un susurro. Su nombre. Luis. Luis se quedó paralizado en el sofá, su respiración era rápida, su mente intentaba encontrar una explicación. La puerta del sótano se abrió lentamente, con un chirrido que resonaba por toda la casa. No podía moverse, sus piernas no respondían. El frío en el aire se hacía más intenso, y el susurro. Ese maldito susurro seguía llamándolo, una y otra vez, suave pero claro, Luis. Luis. Era como si una voz lo estuviera buscando, como si conociera cada rincón de su mente. Pero algo dentro de él sabía que no era posible. Estaba solo, completamente solo. O al menos, eso había pensado hasta ahora. La puerta se abrió por completo, y del oscuro pasillo del sótano, algo comenzó a emerger. Una figura, apenas visible en la penumbra, se movía con lentitud hacia él. Luis trató de levantarse, pero el miedo lo tenía atrapado. Todo en su cuerpo le decía que corriera, que saliera de la casa. Pero no podía moverse,
solo podía mirar mientras la figura se acercaba. La luz parpadeante de la lámpara en la sala apenas lograba iluminar aquello que avanzaba desde la oscuridad. Era alto, con una silueta distorsionada, como si no perteneciera a este mundo. Luis intentaba convencerse de que estaba alucinando, que todo esto era producto del cansancio, de estar solo tantas noches. Pero entonces, esa figura habló, y su voz era más clara que antes. «Luis, ¿me recuerdas?» Luis sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Esa voz le resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Lo único que sabía es que no era posible que alguien más estuviera ahí. Finalmente, su cuerpo reaccionó. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta principal. Pero, justo cuando intentaba girar la manija para abrirla, se detuvo. El frío lo envolvió de nuevo, y la voz, más cerca, susurró a su oído: «No puedes huir de mí, Luis. Siempre he estado aquí». Se giró lentamente, su cuerpo temblando, y vio que la figura estaba justo detrás de él, su rostro borroso, irreconocible. Era como una sombra viva, una presencia que no pertenecía a este mundo. Luis dio un paso hacia atrás, tropezó y cayó al suelo. La figura se inclinó sobre él, extendiendo una mano oscura y fría hacia su rostro. Luis cerró los ojos, esperando lo peor, pero en ese instante, la casa entera se quedó en silencio. Cuando abrió los ojos de nuevo, la figura había desaparecido. El susurro se había apagado, y la puerta del sótano estaba cerrada. Pero Luis sabía que no estaba solo. Aquel ser seguía ahí, esperando en la oscuridad, acechando, como lo había hecho durante todas esas noches en que creyó estar solo. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios, no olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas@gmail.com o en la página de Facebook. Me apoyaría mucho que compartieras este video para que pueda llegar a más personas.